¿Alguna vez te has arrepentido por no haber esperado un poco más antes de decidir? ¿Has sentido esa punzada en el alma que te dice, debí haber orado más? ¿Debí haber escuchado a Dios? Y si te dijera que justo en el momento antes de decidir, Dios está tratando de hablarte, pero tú no lo estás escuchando, ¿qué harías con esa revelación? Y si esa voz que no supiste discernir era la que podía haberte evitado tanto dolor, tantas lágrimas, tanto retroceso, hoy quiero llevarte a descubrir un principio espiritual que muy pocos conocen, pero que puede cambiar radicalmente el rumbo de tu vida. Dios habla con claridad, justo antes del cruce de caminos, pero no todos logran oírlo. Este video no es como cualquier otro. Aquí no vas a encontrar simplemente un consejo bíblico más. Lo que estás a punto de escuchar es una guía divina para aquellos momentos en los que todo está en juego. Una relación, un trabajo, un cambio de vida, una decisión que puede marcar tu destino. Aquí vas a descubrir cómo reconocer la voz de Dios antes de decidir, cómo saber si es su voluntad o la tuya, y cómo evitar decisiones que parecen buenas, pero que terminan siendo trampas disfrazadas. Muchos oran después de equivocarse. Hoy tú vas a orar antes, y en esta oración, en esta reflexión, en este estudio, Dios te va a hablar. Hay un secreto que casi nadie te enseña. La sabiduría no viene del ruido de los pensamientos, sino del susurro de su presencia. Y ese susurro puede cambiarlo todo. Tal vez hoy no necesitas más opciones, sino más silencio para escuchar. Tal vez lo que parece urgente no lo es tanto como lo eterno. Durante los próximos minutos vamos a sumergirnos en historias bíblicas, en salmos que te hablarán al alma y en revelaciones que no vienen del hombre, sino del Espíritu de Dios. Vamos a entender por qué tantos hombres y mujeres de fe supieron esperar y cómo eso fue su mayor victoria. Y al final, puede que tú también encuentres esa clave que estabas buscando para desbloquear la paz antes de dar el siguiente paso. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios una frase de fe. Es una manera simbólica y poderosa de decirle a Dios, estoy dispuesto a escucharte. Escribe ahora mismo en los comentarios, paz en Cristo. Esa declaración, aunque sencilla, será tu primer acto de entrega hoy. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, dale me gusta al video, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, igual que tú, están luchando con decisiones importantes y necesitan una palabra directa de Dios. No subestimes ese pequeño acto. Puede ser el empujón que otro necesita para no rendirse. Así que gracias por ser parte de esta misión. Gracias por permitir que la palabra se extienda. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Porque aquí no hablamos de religión, hablamos de vida, de decisiones, de cómo caminar de la mano de Dios en medio de la incertidumbre. Muchas personas usan este canal como su espacio de fe, porque no tienen una iglesia cerca o porque están atravesando desiertos donde nadie más parece entenderlos. Por eso te animo a suscribirte y activar la campanita, no por un algoritmo, sino por tu alma. Porque cuando te conectas a este contenido, no solo estás viendo un video, estás alimentando tu espíritu. Y antes de comenzar, escucha esto con atención. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición que Dios ya ha preparado, pero que está esperando tu obediencia para manifestarse. Sí, una sola palabra puede cambiarlo todo. Así que respira hondo, silencia tu mente y prepárate, porque ahora sí, vamos a entrar en el corazón de Dios. Antes de tomar una decisión. Número 1. El susurro antes de actuar. Hay momentos en los que la vida parece empujarnos hacia una respuesta inmediata, como si todo a nuestro alrededor exigiera rapidez. El reloj,
las personas, las emociones. Pero la voluntad de Dios nunca corre. Ella espera en la calma. El primer gran error de muchas almas es confundir la urgencia emocional con la dirección espiritual. Y cuando actuamos movidos por la ansiedad, ignoramos la voz más importante de todas, la del Espíritu Santo. En la Biblia hay una escena profundamente reveladora. El profeta Elías, cansado, temeroso, escondido en una cueva, esperaba una manifestación poderosa de Dios. Y entonces vino un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, y tampoco estaba ahí. Después, un fuego, y aún así, no era Dios. Finalmente, llegó un susurro apacible, una brisa suave, y ahí, justo ahí, Dios habló. ¿Puedes imaginar eso? No en el ruido, no en el temblor, no en lo que impresiona o sacude. Dios eligió el silencio para hablarle al corazón de su siervo. Así es como Él también quiere hablarte a ti, justo antes de que decidas. Muchas veces, las decisiones más importantes se disfrazan de urgencias. El enemigo sabe que, si puede apresurarte, puede confundirte. Por eso, uno de sus métodos más comunes es empujarte a actuar sin orar, sin reflexionar, sin escuchar. Porque cuando no hay espacio para el silencio, tampoco hay espacio para Dios. Tomar decisiones sin buscar a Dios es como caminar por un bosque sin luz, creyendo que nuestros ojos se adaptarán solos a la oscuridad. Pero la verdad es que el alma necesita dirección, y esa dirección solo se encuentra cuando nos detenemos y decimos: Señor, no quiero avanzar sin ti. El Salmo 32:8 contiene una promesa tierna y poderosa. Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta no es una declaración lejana o genérica. Es personal. Es una invitación directa de parte de tu Padre Celestial para que camines a su lado. Fijar sus ojos en ti. ¿Puedes sentir la ternura de ese gesto? Significa que Él no solo observa tu vida desde lejos. Él está cerca, involucrado, atento, deseando participar en tus decisiones. Imagina que tienes un mapa pero no sabes leerlo. Muchos caminan con la palabra en la mano, pero sin dejar que esa palabra les interprete el camino. Por eso, antes de decidir, es vital abrir el corazón, no solo los ojos. La dirección de Dios no siempre se trata de saber hacia dónde ir. A veces se trata de saber cuándo esperar. Una decisión correcta en el momento equivocado es todavía una decisión equivocada, y aquí es donde muchos tropiezan, porque creen que saber qué hacer es suficiente, pero la sabiduría divina también se manifiesta en el cuándo. Y muchas veces Dios guarda silencio, no porque no quiera responderte, sino porque aún no es el momento de moverse. La fe no es solo para los grandes milagros, la fe también es para los pequeños silencios. Es para esos instantes donde nada parece cambiar, pero dentro de ti algo se acomoda, algo se alinea, algo empieza a escuchar. No ignores los días donde todo parece detenido, porque tal vez esos sean los días donde Dios está más cerca de tu oído, hablándote bajito, pidiéndote que no tomes decisiones desde el miedo, sino desde la confianza. Piensa en esto. Si un marinero quiere llegar a un puerto seguro, necesita más que un buen barco. Necesita leer bien el viento, necesita saber cuándo detenerse, cuándo avanzar, cuándo esperar. Así también es tu caminar espiritual. No se trata de tener fuerza para seguir, sino sensibilidad para discernir. Por eso, antes de dar un paso, pregúntate: ¿estoy reaccionando al mundo o respondiendo a Dios? Hay una gran diferencia. Reaccionar es actuar por impulso. Responder es actuar desde la fe. Y solo quien escucha primero puede responder bien después. Si en este momento estás enfrentando una decisión importante, este es tu llamado. No decidas aún. Busca, escucha.
Cierra los ojos y dile a Dios: si tú no vas conmigo, no quiero moverme de aquí, porque no hay error más grande que avanzar sin su presencia. Y si ahora mismo sientes que el cielo guarda silencio, no te desesperes. Ese silencio no es ausencia, es preparación. Tal vez Dios está creando dentro de ti la madurez que necesitas para sostener la bendición que vas a recibir. Y cuando llegue su voz, no vendrá con ruido, sino con paz. Cuando esa paz llegue, no habrá dudas, no habrá prisas, solo certeza. Y eso es lo que diferencia a una buena decisión de una decisión en Dios. Número 2. El peligro de decidir desde la emoción. A veces creemos que lo peor que puede pasarnos es no tener una respuesta, pero en realidad lo más peligroso es actuar cuando el corazón está herido. Porque un corazón herido no elige con claridad, elige desde la necesidad. Y la necesidad es una consejera impulsiva que no espera, que no ora, que no confía. Las emociones son valiosas, pero no están diseñadas para liderar tu vida espiritual. Ellas son como el clima, cambian con rapidez, se alteran por factores externos, y si decides basándote solo en lo que sientes, corres el riesgo de edificar sobre arena. La Biblia nos muestra un ejemplo claro en la historia de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 13, Saúl se enfrenta a un momento crítico. El pueblo está inquieto, el enemigo se acerca y Samuel, el profeta, se retrasa. Saúl, dominado por la presión y el miedo, decide ofrecer él mismo el sacrificio que solo Samuel podía hacer. Lo hace con la intención de buscar el favor de Dios, pero su acción nace de la impaciencia, no de la obediencia. ¿El resultado? Dios lo rechaza como rey. Una decisión hecha desde el apuro le costó el propósito. ¿Cuántas veces una emoción pasajera te ha llevado a puertas cerradas? ¿Cuántas veces, por evitar esperar, has terminado lamentando? En cambio, Jesús nos da otro ejemplo, radicalmente distinto. En el jardín de Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, sudando gotas como de sangre, él también enfrentó una decisión, y aunque su humanidad sentía el dolor y la carga, su espíritu eligió obedecer. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el contraste. Saúl eligió desde el miedo. Jesús eligió desde la entrega. Tú también estás frente a un jardín, el jardín de tus decisiones. Y hoy Dios te pregunta, ¿desde dónde vas a decidir? ¿Desde el dolor o desde la fe? ¿Desde la carencia o desde la confianza? No tomes decisiones cuando estés emocionalmente alterado. El alma necesita reposo para escuchar bien. Así como el agua agitada no refleja con claridad, un corazón turbado no discierne con precisión. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos no es pasividad, es rendición. Es detener el impulso de resolver todo con tus fuerzas para permitir que sea Dios quien revele el camino. Haz una pausa y examina tus emociones. ¿Estoy actuando por temor a perder algo? ¿Estoy tomando esta decisión para llenar un vacío? ¿Estoy buscando una salida o una dirección? Las respuestas sinceras a esas preguntas pueden evitarte años de dolor. Porque cuando decides sin procesar lo que sientes con Dios, corres el riesgo de fabricar tu propia respuesta y luego pedirle a Él que la bendiga. Pero Dios no bendice lo que nace del orgullo o del apuro. Él bendice lo que nace del altar, y el altar no es un lugar físico, es un estado del corazón. Es el lugar donde entregas tu voluntad, tus emociones, tus impulsos, para que Él dirija con sabiduría. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no solo quiere darte dirección, quiere darte sanidad. Porque a veces la confusión no viene por falta de información, sino por heridas no tratadas. Y antes de decirte qué camino tomar, Él quiere restaurar tu alma para que elijas en libertad.
Una herida no sanada puede hacerte elegir una pareja solo para no estar solo. Un rechazo no perdonado puede llevarte a aceptar una oportunidad que no viene de Dios, solo para probar tu valor. Una decepción no procesada puede empujarte a renunciar cuando lo que necesitabas era resistir un poco más. Por eso, antes de decidir, pide sanidad, pide claridad, pide que Dios te muestre no solo el camino, sino el porqué de tu deseo de avanzar. El Espíritu Santo es el mejor consejero que puedes tener. Él no te hablará gritando, pero su susurro será tan certero que sabrás que es Él. Y cuando lo escuches, no habrá espacio para la duda, solo para la paz. Así que antes de dar ese paso, respira. Coloca tu mano en el corazón y di: Espíritu Santo, guíame, que no decida desde lo que siento, sino desde lo que tú sabes. Porque una decisión guiada por Dios no solo evita errores, abre puertas que el hombre jamás podría haber abierto por sí solo. Número 3. El discernimiento espiritual como brújula. Hay quienes tienen buena memoria, otros tienen buen juicio, pero el verdadero Hijo de Dios necesita algo más profundo: discernimiento espiritual. Porque no todo lo que brilla viene del cielo, y no toda puerta abierta fue abierta por Dios. Decidir con discernimiento no es lo mismo que decidir con lógica. Hay caminos que parecen rectos al hombre, pero su fin es muerte. Así lo dice Proverbios 14:12. Esa advertencia no está escrita para asustarte, sino para abrir tus ojos. Tú no estás llamado a elegir lo más razonable, sino lo que el Espíritu confirma en tu corazón. Muchas veces confundimos oportunidad con dirección. Por eso, la oración antes de una decisión no debe ser: Dios, ábreme puertas, sino: Dios, muéstrame si esta puerta es tuya. Porque el enemigo también sabe abrir caminos que lucen dorados, pero conducen al vacío. Discernir es ver con los ojos del Espíritu lo que los ojos naturales no pueden captar. Es sentir incomodidad donde otros sienten entusiasmo. Es detenerte cuando todos te aplauden para que avances. Es tener paz, no por las circunstancias, sino por la certeza de que estás caminando con Dios. El discernimiento es como una brújula en el bosque de la vida. Puede que no veas todo el mapa, pero sabes hacia dónde no debes ir. Y esa información ya es protección. Porque a veces el Espíritu Santo no responde con una dirección clara, sino con una sensación profunda que dice: aquí no es. Esa paz que se pierde, esa inquietud que se queda, ese sueño que no se borra, todo eso son formas en las que Dios habla. Pero si no estás en sintonía con Él, puedes confundir esas señales con simple ansiedad o nerviosismo. Pide discernimiento como quien pide vida. Pide discernimiento como quien no quiere equivocarse más. En 1 Reyes 3:9, el rey Salomón no pidió riquezas ni fama. Él pidió algo que revela un corazón sabio. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios, al ver esa humildad, no solo le dio discernimiento, le dio todo lo demás por añadidura. Esa es la clave. Cuando tú pones el discernimiento por encima del deseo, Dios se agrada, porque muestra que estás más enfocado en agradarlo que en obtener beneficios personales. Y no se trata de vivir con miedo a decidir, se trata de vivir con la sensibilidad necesaria para no confundir lo bueno con lo correcto, porque no todo lo que es bueno es lo que Dios quiere para ti. Un buen trabajo puede alejarte de tu propósito. Una buena relación puede anestesiar tu llamado. Una buena oferta puede hacerte perder lo eterno. Por eso el discernimiento espiritual es un escudo. Es una lámpara encendida cuando todas las luces se apagan. Es ese sexto sentido que no viene por experiencia, sino por comunión. Entre más tiempo pases con Dios, más clara será su voz en medio del ruido. ¿Y cómo se cultiva el discernimiento? Con oración sincera, con silencio interior,
con lectura de la palabra y con rendición total. No se trata de pedir señales en cada esquina, sino de formar un oído entrenado. El que vive en comunión reconoce rápido la voz del pastor. Como dice Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tal vez estás en un momento de duda. Estás mirando varias opciones y todas parecen razonables. No sabes qué hacer, te entiendo. Pero hoy quiero decirte algo. Más importante que la decisión que tomes es la voz que decidas obedecer. La meta no es elegir rápido, la meta es elegir bien. Y eso solo lo puedes hacer si antes te detienes, si preguntas con humildad, si decides en el Espíritu. Dile ahora al Señor: dame discernimiento para ver lo que mi carne no puede ver. Abre mis ojos para no caer en trampas disfrazadas de bendición. Enséñame a amar tu voluntad más que mis deseos. Cuando ese clamor nace del alma, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, ningún error tiene la última palabra. Porque el discernimiento no solo previene, también redime. Así que, si aún estás esperando claridad, no es porque Dios te ha olvidado. Es porque quiere enseñarte a ver como Él ve y no como el mundo juzga. Discernir no es tener todas las respuestas, es saber en quién confiar cuando no las tienes. Número 4. Cuando Dios te dice que esperes. Esperar es una de las pruebas más difíciles para el alma humana, porque la espera nos confronta con nuestra necesidad de controlar, de tener respuestas, de avanzar. Pero en el reino de Dios, esperar no es perder tiempo, es preparar el corazón. Muchos piensan que cuando nada pasa es porque Dios está en silencio, pero en realidad, cuando Dios te pide que esperes, es porque está trabajando en lo invisible. Él no retrasa, Él sincroniza. No es que te esté negando la respuesta, es que está perfeccionando el momento. En el Salmo 27:14 leemos: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Notas cómo la espera aquí no es pasiva? Es un acto de fe. Es una fortaleza interior que se construye mientras parece que nada cambia. Esperar es confiar en que Dios sabe lo que tú no sabes. Hay una historia que retrata esto con intensidad, la de Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y aún así, cuando le avisan que Lázaro está enfermo, Jesús no corre. Se queda 2 días más donde estaba. Parece crueldad, pero era un plan mayor. Jesús llega cuando todo parece terminado. Lázaro ya está muerto. Hay llanto, decepción, dolor. Marta le dice: si hubieras estado aquí. Y Jesús responde con una verdad eterna: yo soy la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un retraso era una oportunidad para una gloria mayor. Lo que hoy estás interpretando como demora puede ser el escenario exacto donde Dios quiere mostrarte su poder. Hay decisiones que no puedes tomar todavía, no porque no estés preparado externamente, sino porque hay algo en tu interior que necesita madurar. A veces Dios no cambia las circunstancias porque está esperando que primero cambie tu carácter. Imagina una semilla en la tierra. Por semanas no se ve nada, parece que está inerte, pero por debajo la raíz se está afirmando, rompiendo la cáscara, buscando nutrición. Solo cuando está lista, brota hacia la superficie. Así es tu proceso. Dios no te va a permitir avanzar antes de tiempo, porque sabe que una bendición entregada antes de tu madurez puede terminar siendo una carga, no una recompensa. La espera también revela qué tanto confías. Es fácil confiar cuando todo avanza, pero cuando todo está quieto, ahí se revela el verdadero corazón. ¿Puedes amar a Dios cuando no entiendes sus tiempos? ¿Puedes obedecer cuando Él solo te pide que no hagas nada? Hay personas que dicen: es que ya no aguanto más.
Pero te digo con todo el amor de pastor, aguanta un poco más, porque puede que estés justo en la hora anterior al milagro. Y muchos abandonan justo antes del amanecer, cuando la noche parece más oscura. La espera también protege. Sí, a veces Dios te detiene no para castigarte, sino para protegerte de lo que aún no puedes ver. Una puerta cerrada hoy puede ser la señal más grande de amor que Dios te da. Por eso, antes de decidir, detente y pregunta, ¿esta pausa viene de Dios o de mi miedo? Si viene de Dios, no te resistas. Acepta esa espera como un regalo, porque en ella Él te está preparando para algo más grande de lo que ahora puedes imaginar. El Salmo 37, 7 lo dice con ternura y firmeza. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese silencio no es indiferencia, es confianza. Es como un niño que duerme tranquilo en brazos de su padre, porque sabe que está seguro. No tomes decisiones solo porque estás cansado de esperar. No tomes decisiones por presión externa. La voluntad de Dios no necesita ansiedad para cumplirse. Quizás todo a tu alrededor te diga, apresúrate, el tiempo se acaba, pero Dios te susurra, confía, mi tiempo es perfecto. La espera duele, pero también purifica. La espera desespera, pero también revela. Y al final, la espera en Dios nunca es en vano. Así que si hoy Él te dice, espera, no lo tomes como una negación, tómalo como una promesa en proceso, porque cuando llegue su ahora, nada ni nadie podrá detener lo que Él ya preparó para ti. Número 5. No toda voz viene de Dios. Una de las verdades más duras y más necesarias de aceptar en la vida espiritual es esta: no toda voz que escuchas viene del cielo. Y cuando estás a punto de tomar una decisión importante, es precisamente cuando más voces se levantan dentro de ti y alrededor de ti. Está la voz del miedo, que te susurra que no eres suficiente. La voz del orgullo, que te empuja a decidir por impulso. La voz del pasado, que te dice que no puedes cambiar. La voz de personas que, aunque te quieren, no siempre te hablan desde la fe, sino desde sus propias heridas. Y luego está la voz de Dios, suave, firme, llena de verdad. No grita, no empuja, pero cuando habla, lo cambia todo. En el libro de Génesis, Eva escucha una voz en el jardín, una voz astuta, seductora, razonable. La serpiente no le dice que destruya su vida, solo le sugiere una mejor forma de ver lo que Dios ya había dicho. Le siembra duda, le distorsiona la verdad. Y con una sola conversación equivocada, Eva toma una decisión que marca generaciones. ¿Cuántas veces también tú has escuchado la voz incorrecta y has terminado en lugares que Dios jamás quiso para ti? Por eso, antes de decidir, necesitas preguntarte, ¿quién está influyendo en lo que quiero hacer? ¿Esta idea viene de mi espíritu o de mi ego? ¿Este consejo me empuja hacia Dios o me aleja de su voluntad? Primera de Juan 4:1 nos da una advertencia clara. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probar no es desconfiar, es discernir. Es tener un corazón sensible, pero una mente alerta. Es no dejar que tu alma se contamine con palabras que suenan bien, pero que no están alineadas con la verdad eterna. Y una forma práctica de identificar la voz de Dios es esta. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Él no te va a guiar a una relación que te hace alejarte de su presencia. Él no te va a bendecir con una decisión que requiere que comprometas tu integridad. Él no va a hablarte con condenación ni con culpa. Dios corrige, pero siempre con amor, siempre con esperanza, siempre con redención. Cuando sientas confusión, no tomes decisiones. La confusión nunca viene de Dios. Él es un Dios de orden, no de caos.
Si una voz te llena de miedo, te acelera sin paz o te obliga a ocultar lo que haces, entonces no es su voz. Pero si una voz te da descanso en el alma, incluso en medio de la incertidumbre, si te da fuerza para esperar, si te recuerda su fidelidad, entonces ahí, muy probablemente, está hablando tu Padre. No te dejes llevar por lo espectacular. A veces buscamos señales tan llamativas que olvidamos que Dios también habla en lo cotidiano, en una frase, en un versículo, en un silencio profundo. Elías no oyó a Dios en el terremoto ni en el fuego. Lo oyó en un silbo apacible y delicado. Dios no compite con el ruido del mundo. Él espera a que hagas silencio. Antes de tomar una decisión, haz esto. Apaga el celular, apaga las opiniones externas, apaga tus pensamientos por un momento y ora. Habla poco, escucha mucho y dile: Señor, si eres tú, confirma esta palabra en mi corazón. No permitas que mi alma se deje engañar. Y si no oyes nada, no te frustres. A veces, el silencio de Dios es su manera de protegerte hasta que estés listo para oír. Y créeme, cuando Él tenga algo que decirte, no habrá fuerza en el universo que pueda impedir que lo entiendas. Aprender a reconocer su voz es uno de los mayores tesoros de la vida cristiana, porque cuando sabes quién habla, sabes en quién confiar. Y cuando confías en su voz, cada decisión se convierte en un paso hacia el propósito eterno que Él ya escribió para ti. Número 6. La paz como confirmación divina. Una de las señales más claras y menos valoradas de que Dios está aprobando una decisión es la paz. No cualquier tipo de paz. No la tranquilidad momentánea que puede dar una emoción o el alivio de quitarse un peso de encima. No. Estoy hablando de la paz que el mundo no entiende. La que no depende de que todo esté resuelto, sino de que Dios está presente en medio del proceso. Filipenses 4:7 nos lo recuerda con poder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará a vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es racional. A veces ni siquiera tiene lógica. Pero cuando Dios la derrama sobre ti, lo sabes, lo sientes en lo profundo. Tu mente puede tener preguntas, pero tu alma tiene descanso, y eso es una señal celestial. Porque Dios no guía a través de la confusión. Él no empuja desde el miedo. Él confirma con paz. Muchas personas toman decisiones empujadas por el estrés, por la presión, por la necesidad de resolver ya. Pero la prisa no viene del cielo, viene del alma que no ha aprendido a confiar. Y cuando decides así, puedes terminar en lugares que te roban la paz. Incluso si todo parece haber salido bien en lo exterior. La verdadera confirmación de Dios no es que todo sea fácil, sino que en medio de la dificultad tú sigues sintiendo paz. Una paz que te abraza, que te sostiene, que te recuerda que estás exactamente donde debes estar, porque no caminaste por tu cuenta. Pero, ¿cómo reconocer esta paz? Es un estado interior que se manifiesta aún cuando hay incertidumbre. No es emoción, es convicción. Es como un ancla. Te mantiene firme cuando todo tiembla. Es como el aceite en una lámpara. Aunque no impide la oscuridad exterior, te da luz suficiente para seguir adelante sin miedo. Jesús mismo dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». ¿Notas la diferencia? La paz del mundo depende de las circunstancias. La de Dios, no. Puedes estar en medio de un cambio radical, enfrentando desafíos, caminando por un terreno nuevo, y aún así sentirte seguro. Eso es lo que pasa cuando decides con Dios. Por otro lado, si una decisión te deja con el corazón inquieto, con una presión interna que no cesa, con una sensación de «esto no está bien», escúchala. Esa incomodidad no es tu enemiga. Puede ser el Espíritu Santo hablándote en forma de ausencia de paz.
A veces no necesitas una respuesta más clara, solo necesitas ser honesto contigo mismo. ¿Esto me está robando la paz o me está acercando más a ella? Esa sola pregunta puede evitarte un desastre. Y si no sientes paz, espera. No importa lo mucho que quieras moverte, no importa si otros te presionan, si Dios no te ha dado paz, es porque aún no es el momento o porque no es el camino. El corazón que aprende a seguir la paz de Dios rara vez se desvía, porque ha hecho de la paz su brújula. No vive de emociones ni de impresiones, vive de comunión. Por eso, antes de decidir, ora así: Señor, si esta es tu voluntad, confírmalo con tu paz. Y si no lo es, inquieta mi alma para que no me equivoque. No quiero avanzar sin tu compañía, no quiero tener razón, quiero tener dirección. Y cuando la paz llegue, cuando sientas ese reposo que no viene de ti, sino de lo alto, entonces da el paso, porque esa paz es la voz de Dios que no siempre habla en palabras, pero siempre habla con verdad. Número 7. La obediencia que desbloquea el camino. A veces creemos que la clave para decidir bien está en entender todos los detalles, en tener toda la información o en encontrar una señal espectacular. Pero hay algo que tiene más poder que cualquier plan o estrategia: la obediencia. Cuando obedeces a Dios, incluso sin entender, el camino se abre delante de ti. Es como si cada paso que das en fe activara una puerta más adelante. La obediencia es esa llave invisible que desbloquea lo que parecía cerrado. Y muchas veces la bendición no llega porque aún no diste el paso que Dios te pidió primero. En la Biblia encontramos una escena profundamente poderosa. Jesús sana a 10 leprosos. Les dice que se presenten ante los sacerdotes. No los sana primero, solo les da una instrucción. Y dice el texto que mientras iban, fueron limpiados. Lucas 17:14. ¿Lo notas? La sanidad no ocurrió antes del paso, ocurrió en el paso. Ellos obedecieron sin haber visto el milagro, y el milagro ocurrió en medio de la obediencia. Así también puede estar tu vida, esperando que Dios te muestre el destino, pero Él está esperando que tú des el primer paso. Porque la fe no es solo creer que Dios puede. La fe es obedecer cuando aún no lo ves. Muchos se paralizan esperando que todo encaje, que todo sea claro, que no haya riesgos. Pero Dios rara vez te da el mapa completo. Él quiere tu confianza, no tu control. Y tu decisión de obedecer, aunque sea un paso pequeño, puede ser lo que active toda la obra de Dios en tu historia. A veces no tomamos decisiones porque decimos: quiero estar seguro. Pero la verdadera seguridad no viene de tener el control. La verdadera seguridad viene de saber que estás obedeciendo a quien sí tiene el control. Abraham obedeció cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. No sabía a dónde iba, solo sabía quién lo estaba guiando. Y eso fue suficiente. Porque cuando sabes quién habla, no necesitas saber todo lo demás. Tal vez estás esperando una voz nueva del cielo, pero Dios ya te dio una instrucción antigua que aún no cumpliste. Y hasta que no obedezcas eso, el cielo permanecerá en silencio. Porque Dios no te va a dar la página siguiente si no leíste bien la anterior. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios no promete alumbrar el camino entero, solo el próximo paso. Y ese paso, aunque parezca pequeño, simple, incluso insignificante, puede ser el umbral entre la confusión y la claridad. Obedecer no siempre será fácil. A veces tendrás que decir no cuando todos esperan un sí. Tendrás que cerrar una puerta cuando tu corazón quiere abrirla. Tendrás que esperar cuando tu alma quiere correr. Pero cada acto de obediencia te conecta más con el propósito de Dios. Y lo que parecía un sacrificio, con el tiempo será tu mayor victoria.
Piensa en esto. Una semilla no entiende cómo va a convertirse en árbol, solo obedece al proceso. Tú tampoco necesitas entender cada detalle, solo necesitas confiar en el Dios que te plantó. Y si en este momento Dios ya te ha mostrado lo que debes hacer, no busques otra confirmación, no retrases más. Obedece, porque cada día que pospones la obediencia, estás retrasando también la bendición. Ora así: Señor, aunque no entienda todo, yo te obedezco. No quiero caminar por vista, sino por fe. Confío en que tu voluntad es mejor que mis planes y que cada paso de obediencia me acerca más a tu propósito. Y cuando obedezcas, descubrirás que lo que parecía imposible era solo la antesala de un milagro, porque la obediencia nunca vuelve vacía. Siempre trae consigo la presencia de Dios caminando a tu lado. Número 8. El silencio de Dios también habla. Hay momentos en que oramos, buscamos, preguntamos, y todo lo que recibimos es silencio. Ese silencio que parece interminable, ese cielo que no responde. Y lo más desconcertante es que esto ocurre justo cuando estamos por tomar una decisión importante. Pero lo que pocos entienden es que el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Dios no es indiferente a tus dudas. Él conoce tus luchas, sabe el peso que llevas al intentar elegir bien. Pero hay temporadas donde el cielo calla, porque tu corazón necesita madurar antes de recibir la respuesta. A veces, Dios guarda silencio para que tú descubras cuánta fe tienes sin escuchar nada. Piensa en Job. En medio de su sufrimiento clamaba una y otra vez: ¿Dónde estás, Señor? Y no había respuesta. Nada. Solo el eco de su dolor. Pero ese silencio no significaba que Dios se había ido. Dios estaba observando, sosteniendo, esperando. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una profundidad que transformó a Job desde dentro. En el Salmo 13, David clama: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ese clamor no nace de una falta de fe, sino de un corazón que ama tanto a Dios, que no puede soportar no sentirlo. Y aún así, al final del mismo Salmo, David declara: «Mas yo en tu misericordia he confiado», porque incluso cuando no escuchaba a Dios, eligió confiar. El silencio divino es como la noche en el proceso de una semilla. No se ve nada, no se escucha nada, todo parece quieto. Pero por dentro, bajo tierra, en lo profundo del alma, algo está creciendo. Y cuando llega la hora perfecta, Dios habla con una claridad que ningún hombre puede negar. Hay personas que, ante el silencio, se desesperan y se adelantan. Toman decisiones solo para sentir que están haciendo algo. Pero el silencio también es una respuesta. Es Dios diciéndote: no te muevas todavía. Y si no aprendes a respetar su silencio, terminarás forzando puertas que aún no debían abrirse. ¿Qué hago cuando Dios no me responde? No hagas nada que Él no te haya pedido. Guarda tu corazón, llena tu espíritu con su palabra. Permanece en obediencia, porque el silencio no es castigo, es formación. En esos días de cielo callado, Dios está observando lo que haces cuando no hay voz, ni confirmación, ni milagro. Está viendo si sigues siendo fiel solo por amor, no por emoción. Y lo hermoso es esto: el silencio de Dios jamás es eterno. Siempre llega el día donde la nube se mueve, donde la voz vuelve a hablar, donde el alma siente el soplo del Espíritu otra vez. Y ese momento vale cada segundo de espera. Así que, si estás decidiendo y no tienes aún respuesta, no entres en pánico. Tal vez la respuesta ya está lista, pero Dios te está preparando a ti. Y cuando todo se alinee, tu corazón, tu fe, tu carácter, entonces el cielo romperá el silencio y sabrás, sin ninguna duda, qué hacer, a dónde ir y cómo moverte. Ora con honestidad: Señor, aunque no te escuche, yo confío.
Aunque no veas señales, yo sigo creyendo. Tu silencio no me asusta, porque sé que estás obrando en lo invisible, y cuando hables, mi alma estará lista para obedecer, porque cuando aprendes a confiar en medio del silencio, te conviertes en un hijo maduro que no solo sigue a Dios por lo que dice, sino por quien Él es. Número 9. Decisiones alineadas con el propósito eterno. No todas las decisiones pesan igual en el tiempo. Algunas se desvanecen con el día, pero otras dejan una marca eterna. Y esas, las profundas, las que se clavan en el alma y definen quién eres, necesitan algo más que sabiduría humana. Necesitan ser tomadas desde la eternidad. No fuiste creado para sobrevivir la vida. Fuiste creado para cumplir un propósito eterno. Eso no es una frase bonita, ni una motivación superficial. Es la realidad espiritual más profunda que puedes abrazar. Cuando el Padre soñó contigo antes de que tuvieras forma en el vientre de tu madre, ya veía cada una de tus decisiones como eslabones de un camino que te acercaría a Él y te haría instrumento de su gloria en la tierra. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás improvisando tu vida, no estás inventando tu propósito. Y hay una senda escrita, una obra preparada, una historia perfecta. Pero no vas a encontrarla en tus impulsos, ni en la opinión de los demás, ni en lo que el mundo te dice que es éxito. Solo la encontrarás en el altar de la obediencia, en la intimidad con Dios, y en las decisiones que tomes con su propósito en mente. Mira tu vida como un lienzo divino. Cada decisión es una pincelada. Algunas suavizan la imagen, otras la deforman. Pero si permites que el Espíritu Santo sea el artista, cada línea, incluso las más oscuras, serán redimidas dentro de una obra mayor. Porque Dios nunca desperdicia una vida que decide caminar en propósito. Hay momentos donde parecerá más fácil elegir lo inmediato que lo eterno. Una puerta se abrirá con brillo, pero al cruzarla sentirás que tu alma pierde voz. Una relación te ofrecerá afecto, pero a costa de tu fuego espiritual. Un negocio parecerá rentable, pero te alejará de la integridad. Y ahí, justo ahí, tendrás que decidir: ¿quiero lo que satisface ahora o lo que construye para siempre? Moisés tuvo ese momento. Criado como príncipe en Egipto, lo tenía todo: privilegio, poder, seguridad. Pero decidió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11:25. ¿Por qué? Porque vio lo invisible. Entendió que lo eterno pesa más que lo inmediato, que el propósito no siempre da aplausos, pero sí da recompensa. Y tú también estás ante decisiones que parecen pequeñas, pero que están conectadas a tu destino. Cada sí y cada no es un eco que resuena en la eternidad. Cada puerta que cruzas sin consultar al Espíritu puede robarte años de plenitud. Cada camino que eliges alineado con tu llamado, aunque cueste, te posiciona para lo que Dios planeó desde siempre. El enemigo intentará convencerte de que puedes tener propósito y vivir a tu manera. Te ofrecerá atajos sagrados, donde pareces seguir a Dios, pero lo haces según tu lógica, tu comodidad, tu ritmo. Pero el propósito eterno no se negocia ni se adapta. Se sigue con entrega total. Y no siempre entenderás todo de inmediato. A veces caminar en propósito se siente como avanzar en medio de la niebla. No ves el final, pero das el paso porque confías en la voz que te llamó. Eso es lo que hizo Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cuál, solo le pidió fe, y Abraham obedeció. Hoy, miles de años después, su fe sigue dando fruto. Así es el poder de una decisión tomada en propósito eterno. Trasciende tu vida
afecta generaciones. Por eso, cuando estés frente a una decisión importante, pregúntate, ¿esta elección glorifica a Dios? ¿Me acerca a mi llamado o me distrae? ¿Estoy priorizando la eternidad o solo el momento? No permitas que el miedo a perder lo temporal te robe lo eterno. No dejes que lo que parece urgente apague lo que es verdaderamente importante. Ora así: Señor, hazme sensible a tu propósito. Alinea mi corazón con tu diseño. Que no tome decisiones solo para avanzar, sino para crecer en ti. No quiero caminar en éxito humano, sino en propósito divino. Prefiero renunciar al brillo de este mundo que perder la gloria de tu voluntad. Porque cuando decides con el propósito eterno como guía, tu vida cobra sentido incluso en medio del dolor. Tus pasos se ordenan incluso cuando no tienes certeza. Tu corazón se llena de paz, aunque todo parezca incierto. Y el cielo sonríe, porque estás viviendo como hijo, como siervo, como heredero de un reino que no pasa. Y nada, absolutamente nada, es más grande que eso. Número 10. La dirección de Dios nunca llega tarde. Puede que hoy sientas que el tiempo se te escapa, que la vida corre, las oportunidades pasan, y tú sigues esperando una respuesta clara. Puede que mires hacia los lados y veas a otros avanzar, decidir, lograr, mientras tú sigues de rodillas, buscando dirección en medio del silencio. Pero quiero decirte algo que el cielo quiere que grabes en lo profundo de tu corazón. La dirección de Dios nunca llega tarde. Dios no improvisa, no reacciona a los cambios como nosotros. Él no se sorprende ni se atrasa. Su voluntad es perfecta y su reloj no falla. Tú miras el presente y te angustias. Dios ve el final desde el principio y te guía con precisión. El hecho de que aún no tengas una respuesta clara no significa que Dios esté confundido. Significa que está trabajando en detalles que tú aún no ves. El Salmo 31:15 lo declara con firmeza: en tu mano están mis tiempos. Tiempos en plural. No solo los buenos, también los inciertos. No solo los momentos de luz, también los de sombra. Cada estación de tu vida, cada etapa de tu historia está bajo su control amoroso. Dios no llega tarde. Nosotros es que a veces llegamos antes. Nos adelantamos por ansiedad, tomamos decisiones para evitar el vacío, actuamos por miedo a quedarnos atrás. Pero quien se adelanta a Dios termina cansado, frustrado y desubicado, porque el alma no fue diseñada para caminar por su cuenta, fue diseñada para ser guiada. Piensa en Israel, caminando por el desierto. No avanzaban según sus emociones ni por estrategia humana. Ellos seguían la nube de día y el fuego de noche. Si la nube no se movía, ellos no se movían. Eso es obediencia, eso es dependencia. Eso es reconocer que no importa cuán urgente parezca el camino, si Dios no va contigo, no debes avanzar. Pero nosotros queremos señales inmediatas, un sí o un no, ahora. Queremos resolver el futuro con una oración corta y una emoción momentánea. Pero el reino no funciona así. Dios no es un asistente personal. Él es el Padre eterno, el Dios todopoderoso. Y Él quiere formarte mientras te guía. Porque a veces, más importante que la decisión, es la persona en la que te estás convirtiendo mientras esperas. El proceso de buscar dirección es, en sí mismo, un acto de transformación. Te vuelve humilde, dependiente, más sensible a su voz. Te hace soltar tus agendas, tus planes, tu necesidad de controlar. Y cuando finalmente llega su dirección, porque sí, siempre llega, no deja espacio para la duda. Es como un río que se abre en medio del desierto, como una palabra que enciende todo tu ser, como una paz que no se puede explicar, solo vivir. No te compares con otros, no vivas creyendo que vas tarde. Tu camino no es igual al de nadie. Tu dirección es única, porque tu propósito es único. Ora así:
Señor, confieso que a veces dudo de tus tiempos, me impaciento, me adelanto, pero hoy decido confiar en que tú nunca llegas tarde. Ayúdame a descansar en tu proceso, a no forzar puertas, a no crear caminos con mis fuerzas. Quiero tu voluntad, en tu tiempo, con tu paz. Y mientras esperas, vive con los ojos abiertos. A veces, la dirección de Dios llega en forma de una conversación inesperada, de un versículo que arde, de una paz que inunda sin razón aparente. Cuando llegue, lo sabrás. Y te maravillarás al ver cómo cada segundo de espera tuvo sentido. Cada pausa fue parte del plan, y cada oración sembrada en silencio produjo fruto eterno. Porque Dios no solo guía, guía a tiempo, siempre. Número 11. No tomes decisiones desde el temor, sino desde la fe. Uno de los mayores enemigos de una buena decisión espiritual no es la ignorancia, ni siquiera la falta de recursos. Es el miedo. El miedo paraliza, confunde, exagera los peligros y minimiza el poder de Dios. El miedo hace que tomes decisiones para evitar el dolor en lugar de caminar hacia el propósito. Pero tú no fuiste llamado a decidir como esclavo del temor. Fuiste llamado a caminar por fe. En 2 Timoteo 1:7, Pablo declara una verdad que debemos recordar cada vez que el miedo quiera gobernar nuestras elecciones. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios, y cuando tomas una decisión motivada por el miedo, esa decisión, aunque parezca sensata, está desenfocada espiritualmente. Puede sonar lógica, puede parecer segura, pero no fue inspirada por el Espíritu Santo. Muchos dicen, es que no quiero fracasar, no quiero perder, no quiero equivocarme otra vez. Y sin darse cuenta, convierten el miedo en su consejero. Pero el miedo no te protege, te limita, te hace ver gigantes donde solo hay pruebas. Te hace evitar caminos que Dios ya preparó para tu victoria. Te roba oportunidades de fe disfrazadas de riesgo. Dios no te llama a caminar con certezas humanas, sino con confianza sobrenatural. Abraham no sabía a dónde iba. Moisés no se sentía capaz. Josué temblaba por dentro. Pero todos ellos decidieron creer más en la promesa de Dios que en sus propias inseguridades. El miedo te grita, ¿y si sale mal? La fe te susurra, ¿y si Dios hace algo que jamás imaginaste? La fe no ignora los riesgos, no niega la realidad, pero decide avanzar sabiendo que Dios ya está en el futuro, porque la fe verdadera se apoya en la naturaleza de Dios, no en el resultado. Señor, incluso si no entiendo, yo confío. Incluso si no veo, yo camino. Incluso si tiemblo, yo avanzo, porque tú vas conmigo. Mira el ejemplo de Pedro. Estaba en la barca, rodeado de viento y mar. Jesús lo llama a caminar sobre las aguas, y él, impulsado por la fe, se lanza al imposible. Mientras mantuvo los ojos en Cristo, caminó. Pero en cuanto prestó atención al viento, se hundió. Eso es lo que hace el miedo. Te hunde en medio de lo que podrías haber atravesado caminando. El problema no fue el mar, fue el enfoque. ¿Y tú? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Estás decidiendo con la mirada en el problema o en la fidelidad de tu Dios? Es hora de romper con ese ciclo de decisiones tomadas por temor. Acepto este trabajo porque no creo que haya algo mejor. Me quedo en esta relación porque tengo miedo a la soledad. Rechazo este desafío porque no confío en lo que tengo. Dios no puede guiar un corazón que ya se encerró en el temor, pero sí puede transformar un alma que se rinde con fe. La fe no siempre tendrá certezas, pero siempre te dejará con paz, y la paz es señal de que estás donde debes estar. Ora así: Señor, hoy renuncio al miedo como guía. Ya no tomaré decisiones desde la escasez ni desde la duda. Decido confiar en ti. Dame una fe que camine aún cuando tiemblo, una fe que vea tu mano antes que el problema.
No quiero vivir evitando errores. Quiero vivir cumpliendo tu propósito. Porque el temor solo construye cárceles. La fe, en cambio, abre caminos que ni tú mismo imaginabas. Y una vez que decidas desde la fe, verás que el cielo responde a pasos valientes, no a pensamientos seguros, porque donde hay fe, Dios se manifiesta. Número 12. El paso final que revela tu verdadera confianza. Toda decisión importante te lleva a una línea invisible donde ya no puedes seguir pensando, orando, analizando. Tienes que actuar. Y ese último paso, el paso de ejecución, es donde realmente se revela si confías en Dios o si solo confiabas en la idea de confiar. Muchos llegan hasta aquí. Han orado, han ayunado, han buscado consejo, han recibido palabra, pero justo en la antesala de la obediencia, el temor regresa, la duda susurra y la mente empieza a pedir una confirmación más. Y así, el alma vuelve al ciclo de parálisis espiritual. Pero Dios no quiere que vivas atrapado en el umbral de las decisiones. Él te llama a actuar, a moverte, a pisar el agua aunque no veas tierra firme delante. En Josué 3, el pueblo de Israel está a punto de cruzar el río Jordán, pero el agua no se abre desde lejos. Dios les da una instrucción clara. Los sacerdotes deben caminar hacia el río, y solo cuando sus pies toquen el agua, las aguas se detendrán. No antes, no por anticipación, sino por fe activa. Hay decisiones que solo liberarán su bendición cuando te atrevas a dar ese último paso, ese sí final, ese me lanzo, ese momento en el que dejas de pedir garantías y te apoyas solo en la fidelidad de Dios. Quizás llevas semanas, meses o incluso años en esta misma esquina de tu vida, sabiendo lo que debes hacer, pero postergando el momento por miedo a perder, a equivocarte, a no estar listo. Pero la verdadera confianza no se prueba en la planificación, se prueba en la acción. Y cuando das el paso, aunque sea temblando, algo se activa en lo invisible. Dios honra la obediencia valiente. Y muchas veces ese paso final no te lleva directo a la recompensa, sino a una transformación interna que no habrías alcanzado sin haberlo intentado. El Salmo 18:29 lo declara con poder. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Es una promesa de acción. No dice esperaré que los muros caigan. Dice con mi Dios saltaré por encima. Eso es fe en movimiento. Así que si has llegado hasta aquí, si Dios ya te ha hablado, si su paz ya confirmó, si su palabra ha sido clara, ¿qué estás esperando? ¿Una seguridad humana? ¿Una ausencia de riesgo? Nunca la tendrás, porque las decisiones que cambian vidas nunca serán completamente seguras, pero sí pueden estar absolutamente dirigidas. Tú no eres el resultado de lo que te pasó. Eres el resultado de lo que decides hacer ahora con lo que Dios te ha revelado. Haz una pausa. Respira profundo. Siente el temblor si es necesario, pero no te quedes donde estás. Ora así: Señor, ya no quiero vivir del casi. Ya no quiero quedarme a las puertas de tu voluntad. Si me has hablado, yo iré. Si me has guiado, yo obedeceré. No quiero que el temor a fallar me impida experimentar tu gloria. Hoy doy el paso final, no confiando en mí, sino en ti. Y al darlo, recuerda esto: no se trata de lo que verás al otro lado. Se trata de quién estará contigo mientras cruzas. El paso final no es el fin. Es el comienzo de lo que Dios ha preparado para ti desde la eternidad. Y ahora ya estás listo para darlo. Si estás escuchando estas palabras, es porque no solo comenzaste este camino de fe, lo recorriste hasta el final. Y eso no es común. Muchos buscan dirección, muchos quieren respuestas, pero pocos tienen el corazón dispuesto para atravesar cada paso con fe, rendición y perseverancia. Hoy te digo con todo mi corazón:
Tú eres uno de esos pocos, uno de los que no se conforman con palabras vacías, uno de los que anhelan realmente escuchar a Dios antes de decidir. Y por eso quiero que comentes ahora mismo, para que el cielo y esta comunidad sepan que llegaste hasta el final. Escribe en los comentarios: confío en la voz de Dios, no en mis impulsos. Esa frase no es una cita bonita, es una declaración espiritual, es una marca en tu alma. Y cada vez que la digas, estarás recordando que tus pasos son guiados por un propósito eterno, no por emociones pasajeras. Tal vez este video no trajo una respuesta concreta inmediata, pero te trajo algo más poderoso, un despertar en tu espíritu, un realineamiento con la voluntad de Dios, una paz que solo Él puede dar. Y si Dios te habló hoy, aunque haya sido en susurros, en pausas, en lágrimas o en revelaciones profundas, no te quedes con este mensaje para ti solo. Compártelo. No por número, no por fama, no por algoritmos. Hazlo por amor, porque cuando compartes la palabra, estás sembrando esperanza en almas que ahora mismo pueden estar tomando decisiones al borde del abismo. Piensa en esto. Una sola decisión tuya, como compartir este video, puede ser el canal por el cual Dios evite una caída, restaure una familia o redireccione una vida. Si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora. No para seguir contenido, sino para mantener viva tu llama espiritual. Aquí cada palabra, cada oración, cada enseñanza es un susurro del cielo. Y tú necesitas ese alimento constante si quieres seguir tomando decisiones en la voluntad de Dios. No apagues lo que Dios encendió hoy. No permitas que esta paz se diluya en la rutina. Sigue creciendo, sigue buscando, sigue escuchando. Y ahora, antes de cerrar este momento, no hagas nada. Solo quédate en silencio. Permite que la música que suena de fondo te abrace. Respira hondo. Cierra los ojos y habla con Dios desde tu interior. Agradécele, exprésale tu rendición, dile que confías, aunque no entiendas, y deja que su presencia termine esta conversación contigo, no con palabras, sino con descanso. No pauses, no cierres el video, no interrumpas esta conexión. Dale a tu alma unos minutos más en comunión, porque a veces la enseñanza más profunda llega cuando ya no hay más voz, solo presencia. Y ahí, en ese silencio sagrado, el Espíritu de Dios hará lo que ningún video, consejo o decisión puede hacer: sanarte, afirmarte y enviarte con paz.